Hola, yo soy Alejandro Quiroz, instructor de maquinaria pesada de ISIC. Es un placer tenerte con nosotros en ISIC Tips el día de hoy. Hoy vamos a hablar de una parte muy importante de la maquinaria pesada, que es nuestro sistema de lubricación. El sistema de lubricación es la sangre de la máquina, es lo que lo hace funcionar, lo que lo hace durar mucho o lo que lo hace durar poco. Hoy vamos a hablar de puntos muy importantes como es el sistema de lubricación, cómo funciona y otros puntos importantes que estoy seguro que te van a llamar la atención. Primero, el sistema de lubricación funciona a base de presiones de aceite que manejan a través de la bomba, los metales, los pistones, los anillos y una serie de sistemas internos que trae el propio motor que lo hacen funcionar adecuadamente. Cuando estos sistemas están funcionando bien y dentro de sus tolerancias específicas, la presión de aceite se mantiene en forma adecuada y tu motor funciona bien por muchas horas. Se calcula que aproximadamente un motor debe de trabajar alrededor de 20,000 horas. Hay fabricantes que pueden tratar un poco más de tiempo de vida útil de un motor o a lo mejor un poco menos, pero en promedio estamos trabajando de 20,000 horas de vida útil y en esas 20,000 horas de vida útil tu motor debe de estar funcionando óptimamente. No estamos hablando de que a las 20,000 horas tu motor se va a desvielar o se le van a salir las bielas por un lado, no de ninguna manera. Sencillamente que es el tiempo óptimo en el cual ha sufrido un desgaste aceptable sin que esto represente consumos excesivos de aceite o un daño severo al motor para hacer la reparación posterior. Hemos encontrado que el mantenimiento preventivo pues es la clave de todo esto y la mejor forma de aplicar este mantenimiento es a las 20,000 horas y la reparación y su costo va a ser bastante sencillo y rápido. Estamos hablando de cambio de anillos, metales, empaques, bomba de aceite, una reparación que es muchísimo menos costosa que tener que rectificar, que tener que cambiar pistones, camisas y una reparación de mucho más costo. Bajo esa tesitura, entonces, tenemos que tener mucho cuidado con los combustibles que utilizamos y con los aceites que utilizamos. Si hablamos de los combustibles en primera instancia, pues es difícil escoger cuál es el combustible que queremos comprar, ya que no tenemos más que un solo proveedor. Sin embargo, sí hay una conciencia que tenemos que tener, y esa conciencia plena tiene que ver con el contenido de azufre en el combustible. El contenido de azufre en el combustible que nos exige la norma internacional viene siendo de 15 partes por millón. En México estamos manejando 300 partes por millón de azufre en el combustible. Esto afecta severamente a tu periodo de cambio de aceite. Los fabricantes hoy están pidiendo que el cambio de aceite se haga cada 500 horas, pero es raro y muy difícil que alguien en nuestro país se anime a hacer el cambio de aceite a las 500 horas, dada los altos contenidos de azufre que se encuentran en el combustible, y esto genera ácidos sulfúricos y sulfurosos que harían que sus anillos de pistón, tus metales, tus guías de válvula y el resto del motor se acabe desgastando rápidamente. No podemos durar tanto periodo de cambio de aceite entre un servicio y otro, ya que esto puede generar un problema muy fuerte en tu motor. Tenemos que recortar los cambios de aceite en algunos casos hasta la mitad, o sea, las 250 horas, debido a este problema. Tú dirás, pero si yo utilizo un buen aceite, ¿esto no me va a beneficiar? Bueno, probablemente sí, pero no puedes alcanzar esas 500 horas debido al consumo debido al contenido de azufre en el combustible. ¿Cómo controlarlo? Pues definitivamente la forma correcta de controlar tu cambio de aceite es a través del análisis periódico de aceite. El análisis periódico de aceite es una muestra que tú vas a tomar de tu lubricante cada vez que lo reemplaces y lo vas a mandar a un laboratorio de espectrofotometría. Estos laboratorios te van a permitir determinar cuál es la cantidad de contaminantes que tienes en tu aceite, como por ejemplo el análisis metalográfico, las pruebas de físicas y químicas que te demuestran si hay anticongelante en tu aceite, si hay agua o combustible en tu aceite. Por supuesto, también las pruebas infrarrojas que te permiten determinar el periodo de cambio de aceite en función de la tecnología que uses en tu motor, de la norma europea o EPA o TIER, dependiendo del tipo de norma ambiental que cubra ese motor. Entonces tú tienes que tomar una decisión de cuál es el cambio de aceite adecuado para tu lubricante, sin dejar de pensar en el contenido de azufre en el combustible. Nos espantamos, nos sentimos un poco preocupados porque encontramos aceite negro en la bayoneta al momento de revisarlo a las pocas horas de haberlo cambiado y pensamos que se requiere nuevamente el cambio. No, y eso no es correcto. El aceite está haciendo su trabajo.
El aceite de motor diésel se debe ver oscuro y esa es su condición normal. Eso quiere decir que está haciendo su trabajo, está contrarrestando los ácidos que se han generado y a través de los detergentes, antiespumantes y otros químicos que vienen en los aditivos de los aceites, están ayudando a contrarrestar ese efecto. Entonces es normal que tu aceite se vea oscuro, está haciendo su trabajo. Preocúpate por las horas, preocúpate por los kilómetros que ha recorrido tu vehículo, eso es lo que realmente te debe de importar. Y otra cosa que debe importarte mucho, bueno, pues es el tipo de aceite que vas a utilizar en tu motor. Los aceites se clasifican por normas como la del Instituto Americano del Petróleo. La API, que la vas a encontrar en un símbolo que se le conoce como la dona de la calidad en el propio bote del aceite, te indica qué grado de calidad estás utilizando en tu aceite lubricante. Este puede ser desde un CA, que salió en 1930, y ha tenido una evolución aproximadamente cada 10 años, el CBE, el CCE, el CDE, y así ha seguido un orden alfabético, ¿no? Actualmente encontramos lo más reciente que viene siendo el CI4 y el CJ4, por supuesto, como el CJ4 se acerca más hacia la Z, pues tenemos un aceite con mayor tecnología. Desgraciadamente no todos los fabricantes de lubricantes han pensado en el problema de azufre que tenemos en México y entonces han formulado el CJ4 para bajos contenidos de azufre, como es el caso de los 15 partes por millón que hablábamos al principio de esta plática. Algunos fabricantes sí se han preocupado por ello y entonces te han formulado un CJ4 que te dicen que te sirve para altos y bajos contenidos de azufre en el combustible. Así que tienes que tomar en cuenta mucho la calidad del aceite que estás utilizando, ya sea, como comentábamos, CI4 o CJ4. Revisa con tu proveedor de lubricantes cuál es la mejor opción de estas dos para poder prolongar la vida útil de tu motor, para prolongar el cambio de aceite de tu motor. No te puedo decir, no te podemos asegurar, y nadie lo puede hacer, creo, que se tenga que hacer a las 250 horas o a las 300. Acuérdate que es el análisis periódico de aceite el que va a determinar cuál es el mejor periodo para cambiar tu lubricante. La norma ambiental con la que cubra tu motor, el aceite que estás utilizando, el combustible que estás utilizando, el periodo de cambio y el lugar donde está trabajando la máquina también es otro factor importante. Claro, sabemos que nuestras máquinas trabajan en el polvo, trabajan en la tierra y para eso están diseñadas. No debe preocuparte mucho, pero puede haber otros factores que influyan en los lubricantes. Por ejemplo, el caso de la viscosidad. La viscosidad es otro factor que afecta dramáticamente la vida útil de tu motor. Tradicionalmente y por muchos años utilizamos la viscosidad de la norma SAE, que es incluso la vigente, la Sociedad de Ingenieros Automotrices, en la clasificación y tipo aceite monogrado del 40 o del 30 o inclusive en algunos casos del 50. Los aceites monogrados ya no se deben de utilizar hoy en día, no son buenos para los motores actuales porque tienen características que no ayudan al funcionamiento y a las necesidades de los fabricantes y de los motores actuales. Un aceite monogrado tiene la terrible cualidad de que en frío es muy espeso, porque es el momento en que solamente conserva esa viscosidad sobre la cual se marca por el estatuto de la SAE, y al momento del arranque es tan espeso que el motor arranca prácticamente sin lubricación, y es cuando oímos esos ruidos de golpeteo en nuestro motor, y no es sino hasta unos segundos después que el motor se lubrica, pero entonces el motor trabajó sin lubricación. El otro problema que genera el aceite monogrado es que una vez que se alcanzan las temperaturas de operación, el aceite tiende a adelgazarse. Y en ese momento estás perdiendo presión de aceite y viscosidad en tu lubricante. Por lo tanto, esto se traduce en desgaste y menor vida útil de tu motor. ¿Cuál es la opción entonces? Pues claro, es el multigrado. El 15W40 te sirve para diferentes climas, para diferentes temperaturas, no solamente las del motor, sino las temperaturas ambiente. Un aceite multigrado tiene la enorme cualidad de ser un aceite 15W en su arranque. La W hay que recordar que significa frío, winter, invierno. Y en ese momento el aceite es prácticamente agua. De manera que desde el momento que tú estás dándole marcha a tu motor, el aceite ya está completamente lubricado antes de encender. Llegó a las partes altas, inclusive a la cabeza de los cilindros, al turbocargador, a los balancines, está totalmente lubricado. Y lo ejemplar, lo maravilloso de este aceite es que conforme la temperatura del motor se incrementa, el aceite se va haciendo más grueso. Obviamente todo tiene un límite. En este caso, si estás usando un 15W40, pues el límite va a ser 40. Si metes un 20W50, tu límite va a ser 50. Si usas un 10W30, tu límite va a ser 30. Tanto hacia abajo, en la escala mínima de viscosidad, como hacia arriba, hacia la escala máxima de viscosidad.
Tenemos que recordar que nuestro estado, nuestro bellísimo estado de Zacatecas, las temperaturas en algunos puntos llegan a ser de bajo cero, -5, -10, -14 grados inclusive en algunos puntos. Y que un aceite monogrado puede provocar daños verdaderamente severos y recortar la vida útil de tus motores. Por lo tanto, el aceite multigrado nos va a servir perfectamente para este clima que tenemos últimamente, también el verano más caliente, el invierno más frío, y va a ser una excelente opción para tu motor. En resumen, tienes que tener mucho cuidado del periodo de cambio de aceite y recuerda que esto va en función del análisis periódico de aceite que realices en cada uno de tus motores, en cada cambio de aceite. Tienes que tomar en cuenta la clasificación del aceite que utilizas en cuanto a las normas del Instituto Americano del Petróleo. Tienes que tomar en cuenta el contenido de azufre en el combustible para determinar cada cuándo debes de cambiar tu aceite y qué tanto se contamina de los ácidos que hablamos antes. Y tienes que tomar en cuenta la viscosidad. La viscosidad de un aceite multigrado hoy por hoy es la mejor opción que puedes escoger. Consulta a tu proveedor de lubricantes, consulta a tu distribuidor, no sé, puede ser Caterpillar, Komatsu, John Deere, Case, quien sea, todos ellos pueden darte excelentes opciones que en un momento determinado te pueden ampliar esta información. Y por supuesto, aquí en Cámara de Zacatecas están tus órdenes de las capacitaciones, en donde podemos capacitar a tus trabajadores, a tus operadores, a los lubricadores, a toda la gente de tu empresa, para que tenga esta información más clara que otra cosa. Que en un momento determinado se genere esa sinergia que estamos buscando entre el mecánico y el operador, para que cada quien entienda su responsabilidad en el mantenimiento de un equipo, que es 50-50. No es responsabilidad del mecánico, no es responsabilidad del operador, es una responsabilidad compartida. Sabemos que nuestro recurso más valioso es su gente, pero después de eso, lo que deja dinero son la maquinaria, lo que mueve tierra, nuestros equipos de construcción. Es un placer haberte atendido, es un placer haberte visto el día de hoy. Te esperamos en otro tip que con mucho gusto podemos manejar en otra ocasión para que sigas adelante con nosotros y recuerda que capacitar es construir.